Saludos cordiales a todos nuestros estimados y fieles oyentes. Damos gracias a nuestro Señor por su gran bondad y infinita misericordia, su gracia sobreabundante e inmerecida que ha derramado sobre nuestros corazones. Hoy queremos dar comienzo a un devocional que se titula Fuera del campamento, el cual se va a estar basando o va a tomar origen en el libro de Hebreos, el capítulo 13, de los versos del 12 al 13, la versión Nueva Biblia Las Américas. Entonces vemos que cuando Jesús también padeció fuera de la puerta para santificar a su pueblo por medio de su propia sangre. Por lo tanto, vayamos a él fuera del campamento y llevemos el oprobio que soportó. Gracias al Señor por su bendita, santa y preciosa palabra, que es viva y que es eficaz. Pero vemos que entonces, cuando leo esta exhortación a los hebreos, debo confesar que estaba, aunque un poco confundido, e incluso también llegué a murmurar en privado, o sea, de qué está hablando, o sea, de qué se está tratando, cuál es la línea que quiere llevar el escritor de los hebreos. Y luego, un poco más adelante, investigo para responder a esta curiosa pregunta y descubrí que me sería de gran ayuda o de gran utilidad para entender mejor esta exhortación si hubiera sido un judío cristiano de ese momento de la historia. Entonces, veremos que como judío habría entendido que las palabras estaban conectadas aquí con los sacrificios de los animales que se hacían fuera del templo. Y honestamente, como cristiano, esto se habría conectado con el Cordero de Dios, es decir, Jesucristo, que fue crucificado fuera del templo en una colina llamada Gólgota, que significa carabela. Y aún más, esto también nos ayudaría a entender por qué fueron expulsados del templo y de las sinagogas, porque se unieron a Jesús como sus discípulos y fueron perseguidos por tal hecho. Entonces habían estado dentro del sistema y debido que seguían a Jesús, ahora eran puestos fuera de él. Por lo que también vemos que habrían entendido claramente el costo del discipulado, lo que requeriría estar a los pies del maestro. Entonces entenderían que cuando obedecieren a Jesús y tomaran sus propias cruces, serían excluidos por la cultura en la que vivían. Y esta cultura no los entendería. Vemos que ejemplos del costo de tomar nuestra cruz, en el caso de estos judíos, se vería o redundaría en que serían ridiculizados, amenazados y se convertirían en una amenaza para esta misma sociedad. No es nada que no veamos en este tiempo actual. Y veremos que el cristianismo siempre ha sido una amenaza para la sociedad o cultura en la que vivimos. Y si nos comportamos como se deben comportar aquellos que son verdaderos discípulos de Jesús, como sus discípulos viviremos y actuaremos en contraste con el sistema de valores de este mundo. Y el mundo y todas las culturas que lo habitan se opondrán eventualmente con el tiempo a Jesús y a los cambios que Él traiga. Por esto que es absolutamente una batalla entre el bien y el mal,
como una guerra espiritual, como le conocemos bíblicamente, y es su reino contra la maldad de este mundo. Y esto es lo que los judíos cristianos habrían entendido precisamente cuando leyeron estas palabras en esta carta a los hebreos. Entonces, mientras tomaban sobriamente sus cruces y se adentraban en el campamento fuera de sus zonas de comodidad para seguir a Jesús e impactar su cultura. Piensa en lo mismo que está sucediendo en los países musulmanes que persiguen a los cristianos hoy en día, y simplemente porque los cristianos allí no niegan a Jesucristo. Incluso los niños, sin excluir a hombres y mujeres, han sido violados, decapitados y torturados porque no quisieron negar a Jesús. A diferencia de lo que se promete a los terroristas islamistas radicales, porque están dispuestos a inmolarse para demostrar algo y, con suerte, ellos entienden que con esto estarían ganando el cielo. Entonces estos niños perseguidos y cristianos adultos mueren por lo que ya han encontrado y no lo van a negar. Han encontrado algo que los terroristas que los persiguen no han encontrado, ni encontrarán nunca como musulmanes, incluido el paraíso que se les ha prometido. Pues su firme posición mientras son perseguidos se convierte en un testimonio silencioso de estos cristianos y en una acusación contra una religión falsa. Y asusta tanto a los islamistas radicales e inseguros que quieren erradicar el cristianismo de la sociedad. Entonces, las preciosas vidas de estos cristianos que están siendo perseguidos entienden claramente lo que significa unirse a Jesús fuera del campamento, como los dice Hebreos, pero lo entendemos nosotros en nuestro cristianismo occidental. Es por esto, mis estimados oyentes, que esta semana quiero explorar lo que significa unirse a Jesús fuera del campamento para los hombres cristianos que viven en nuestra cultura. Me preocupa que no entendamos que el mayor impedimento que tenemos para unirnos a Jesús en las cosas a las que Él nos invita es nuestra falta de voluntad para salir de nuestra zona de comodidad. Fuera del campo representa nuestros mayores miedos y nuestras mayores vulnerabilidades, pero también la mayor inversión de nuestras vidas. Esto nos muestra, o más bien nos deja ver, la interrogante de si estamos dispuestos a desafiar nuestras zonas de comodidad yendo con Jesús a esos lugares a los que Él nos guía. Y es por esto que es mi anhelo, es mi actitud de súplica que comencemos por entender mejor lo que esto podría implicar, lo que esto tendría como significado. Muchas gracias por su atención. Es un privilegio poder estar con ustedes. Que tengan excelente inicio de semana. El Señor les guarde y les continúe bendiciendo.